Teniendo ya lista nuestra base de datos, llegó el momento de trabajar ahora sí con los modelos, siendo los modelos una representación a nivel objeto de PHP de las entidades que manipulamos en la base de datos y que nos van a dar las acciones directas que van a impactar contra el SQL, de crear registros, de actualizar registros, de eliminarlos y de traer los listados que quiera ver. Y ya con esto completamos la triada de modelo, vista, controlador. Las vistas ya lo tenemos, que son las plantillas, los templates que vamos a mostrar. Los controladores ya los hemos definido para responder a las rutas de navegación de nuestro sistema, y el modelo va a ser entonces lo que vamos a atacar en este momento, empezando a representar lo mismo que tenemos en el MySQL del lado de PHP. Y para poder explicar lo que vamos a hacer, voy a trabajar primero con la entidad, con la tabla de categorías, por ser la más simple, la que menos información tiene. Y una vez que tengamos esto operativo y funcionando en nuestro prototipo, lo escalamos tanto a los productos como a la relación de productos y categorías. Así que voy a volver acá y voy a abrir primero categorías model y vamos a trabajar con las categorías. Y tenemos dos posibilidades de acá en adelante. La primera opción es ir por el camino que hacemos normalmente, donde nos conectamos por PDO y cada vez que pedimos información le solicitamos que nos devuelva un array asociativo con los datos del objeto que estamos trayendo. Y la segunda posibilidad es hacer lo que hacen la mayoría de los frameworks, donde el modelo es un reflejo también de los atributos de las columnas que tiene cada tabla de nuestra base de datos y solamente lo podemos acceder por medio de getters y setters. Aprovechemos la excusa de que estamos aprendiendo a hacer el CRUD para manejarlo como sería también en un escenario profesional utilizando un framework. Entonces, nuestro categorías model, lo primero que tendría que tener definido son los atributos que forman parte de esta entidad. Y los dos únicos atributos que tengo por ahora son la columna ID y la columna categoría. Como ya dije en algún otro video del curso, estas variables las tenemos que definir como las funciones si son públicas, son privadas o son protected, protegidas. En nuestro caso, ambas van a ser de carácter privado. Voy a tener un atributo privado llamado ID y voy a tener un atributo privado llamado categoría. Y algo que en algún momento PHP agregó y es muy importante es que podemos tipar estos atributos, podemos definir de qué tipo van a ser. ID va a ser de tipo integer porque es un número y categoría va a ser de tipo string porque es un varchar. Y teniendo en cuenta que hicimos las dos variables privadas, la única forma de accederlas para leerlas o para escribirlas va a ser por medio de funciones que sí van a ser públicas para poder accederlas desde afuera de la clase. Voy a hacer un public function get ID que lo que va a hacer es retornarnos de este objeto donde estoy parado el ID. Y va a tener otro public function get categoría que lo que va a hacer es retornarnos el this categoría. Y para poder crear o actualizar información, lo que voy a hacer es el public function set ID y el public function set categoría. Y como ambos dos son métodos que van a setear información, claramente van a recibir un argumento. En el caso del set ID voy a recibir un ID. En el caso del set categoría voy a recibir una categoría. Y lo que vamos a hacer es un this categoría que guarde ese argumento, y en el caso del set ID vamos a decirle que el this ID sea el valor del argumento. Algo para tener presente: es altamente probable que el ID no lo definamos nosotros, primero porque es autoincremental, para la base de datos se va a setear solo si no lo mandamos, y segundo porque ya lo hemos establecido cuando armamos la base de datos, es muy poco probable que queramos cambiarle el valor de un ID a un elemento. Es poco probable que yo le quiera cambiar el ID a una categoría y que pase de ser la categoría 3 a la categoría 20, porque atrás de ese ID hay un montón de transacciones, hay un montón de relaciones, hay un montón de información vinculada al ID. Así que el set del ID no lo voy a crear. Solamente voy a poder traer el ID y traer y escribir la categoría. Ya teniendo esto, solamente lo tenemos que usar. Y el lugar donde lo vamos a usar va a ser en el controlador que necesita trabajar con este objeto. En nuestro caso, categorías controller tiene el listado y en este lugar deberíamos utilizar el modelo para traer, por ejemplo, todas las categorías existentes. No me voy a conectar todavía al SQL, voy a mostrar primero un ejemplo suelto, aislado. Acá lo que deberíamos decir primero es que quiero usar ese modelo. Voy a hacer un use de app/models y levantarme categorías model, porque es el modelo con el cual voy a trabajar en esta entidad. Y la carga de este archivo en teoría lo hice por medio del autoload que hicimos. Entonces, si yo vengo acá y le digo que mi variable categoría sea un new categorías model, esto me tiene que construir un objeto de tipo categoría. Pongamos un die acá y hagamos el bar dump de la categoría.
Actualizamos el listado de categorías, esto va a cortar el código y me va a decir que tengo entonces un categorías model que para el ID y para la categoría todavía no tengo ningún valor. Y acá tenemos dos posibilidades. Lo primero que puedo hacer es decirle entonces que categoría va a tener un set categoría que sea comidas. Y cuando vaya a la web y actualice, voy a tener el valor comidas como categoría, pero el ID, como lo hicimos privado y no le dimos ningún método para setearlo, no lo vamos a poder definir. Otra posibilidad que tenemos es no setearlo por medio de los setters, por lo menos no cuando quiero crear un nuevo objeto, sino que definirlo como paso de argumentos. Paso el nombre, coma, paso el ID. Y para eso, nuestro modelo debería tener una función que es el public function-construct, que es la función que se va a ejecutar automáticamente cada vez que quiera instanciar este objeto. Cada vez que haga una nueva instancia, un new categorías model, primero va a suceder esta función. Y le podríamos decir que recibo un nombre y un ID, que podría no estar el ID, puede ser nulo como valor por defecto. Y venimos acá y le decimos entonces que el this ID sea ese ID y que el this categoría sea el nombre que recibimos como argumento. Entonces cada vez que hago un new categoría lo que va a hacer es disparar esa función. Esto tanto para el listado como para insertar como para actualizar. No me parece la mejor de las técnicas, pero sepan que puede que alguna librería, algún framework o algún desarrollo esté planteado de esta manera. Si vengo acá y actualizo, no veo nada porque me está faltando en el control de hacer el bar dump de la categoría. Sí, cortamos y lo borré, así que hagamos el bar dump de lo que tengo como categoría. Vengo acá, actualizo y ahora sí tengo un objeto de tipo categorías model que ya tiene definido su ID y su categoría. Yo personalmente no voy por este camino. Si voy a crear objetos, tengo getters y tengo setters que se encargan de definir la información, no en el constructor. Después, cada una de las funciones se encargarán de pasar o no pasar información cuando la tenga o no la tenga, porque el único escenario donde voy a tener información va a ser en la actualización de datos, donde vaya y traiga un registro en particular y esa información la quiero usar para un objeto de tipo categoría, o cuando traiga un listado de información y el conjunto de resultados que me devolvió lo quiera mostrar como un objeto de tipo categoría. No es así como vamos a construir el objeto. Nuestro model, por ahora, va a ser el responsable de tener una función que me traiga todas las categorías que existen. El public function all es una función que trae todas las categorías, cada una como un objeto de tipo categorías model. Pero para eso también me tengo que conectar al SQL, o sea que voy a tener otra función que puede ser de tipo pública o privada y que solamente la pida dentro de esta misma clase, que va a ser la de conexión al SQL. Yo para este ejemplo la voy a hacer pública. Tengo el public function connect, que lo que va a hacer es crear una instancia de PDO que sea un new PDO. Y sabemos que a un objeto PDO le tenemos que pasar tres argumentos. El primero es el server al que me voy a conectar. El segundo es el usuario y el tercero es la clave. Y estos datos los puedo tener como constantes en nuestra configuración y van a existir adentro de esta función por ser constantes. O lo puedo traer de un archivo de configuración que yo por lo pronto no planeo utilizarlo así. Entonces en nuestro config voy a setear en algún lugar de esto las constantes de la base de datos. O sea que voy a tener acá un datos de conexión que va a tener el define del host, que en primera instancia va a ser localhost. Voy a definir el dbName, que va a ser CRUD catálogo, que es el nombre de base de datos que creamos en el video anterior. Voy a tener el dbuser, que va a ser root, porque es el usuario de conexión del WAMP. Y el dbpass, que va a ser la clave de conexión, que para el WAMP en este caso es una cadena de texto vacía. Ustedes cambiarán estas credenciales por las que correspondan en su servidor de prueba o el servidor online. Y sé que le pusimos dbName, dbuser, dbpass, al host también le voy a poner dbhost. Guardo esto y me voy a categorías model a utilizar esta información por las constantes. El new PDO va a ser, en el caso del server, un MySQL, host igual al host que corresponda, punto y coma, dbName igual a la base de datos que corresponda, punto y coma, charset igual al conjunto de caracteres que corresponda, y usuario y clave, en realidad ya lo voy a cambiar directamente por las constantes, dbuser, dbpass. Y solamente voy a concatenar acá adentro los datos que sí tengo de la definición de constantes. El host voy a cortar y concatenarlo con el dbhost. Y el dbName lo voy a cortar y concatenar con el dbName.
Y me quedaría el charset, así que vamos a hacer también uno que sea dbCharset. El dbCharset va a ser UTF-8-MB4, que es el que definimos cuando creamos la base de datos. En nuestro script definimos que la base de datos se llamaba CRUD catálogo y que tenía el conjunto de caracteres UTF-8-MB4. Lo mismo respeto a la hora de definir las constantes. Mismo host, misma base de datos, mismo charset. Entonces, categorías model se conecta al PDO con esta información y una vez que se conecta, vamos a devolver PDO. O lo que podemos hacer es venir acá arriba, definir otra variable privada que sea PDO y que esta conexión suceda sobre esa variable, por lo cual el this PDO va a ser un new PDO y no devuelvo absolutamente nada porque ya he escrito la variable que me interesa. Y esta conexión entonces la podría invocar cuando hago la construcción del objeto. Cuando hago un new categorías model le podría decir que de esta clase me llame al connect, o solamente podría pedirlo en cada función que lo voy a utilizar. Por ejemplo, all hace una conexión al PDO y de la línea 33 en adelante esta función tiene disponible la conexión por medio del this PDO. Hay un montón de caminos para hacer esto y todos están bien. Lo importante es que les funcione a ustedes y que entiendan lo que hicieron. Voy a eliminar de acá arriba estas variables porque dijimos que no lo vamos a utilizar así. Vamos a usar los getter y setter. De hecho no tengo constructor porque no tengo ninguna acción para hacer cuando construyo el objeto. Y ahora sí, tratemos de probar esto. Le voy a decir que me cree un statement que sea el this PDO, que ahora es un objeto PDO formal, prepare de la consulta que quiero ejecutar. Por ejemplo, tráeme todo de categorías. Le voy a decir al statement que haga un execute, no le paso ningún dato, no tengo ningún token de reemplazo y le voy a decir que me devuelva del statement el fetch all. Y si voy al controller y le digo que quiero eliminar esto porque no tengo los argumentos y que me haga de categoría un all, le va a estar pidiendo todos los datos de la base de datos, se va a conectar, me va a hacer el list y me lo va a traer. Y esto entonces lo voy a guardar en la variable listado y le vamos a decir que me haga un bar dump de listado. No espero en primera instancia que funcione, esto debería cortar con un error. Vengo acá, actualizo y me dice, me falta el punto y coma. No es ese error el que estoy esperando. Pongo el punto y coma que me falta, actualizo y me va a decir, mira, la clase PDO no la encontré. Porque desde el momento que trabajamos con namespaces, todos los objetos que pidamos se van a asumir que están en el mismo espacio de nombres, salvo que yo le diga lo contrario. Y como el objeto, la clase PDO, es una clase global de PHP, para poder utilizarla voy a tener que también incluirla en el modelo por medio del use PDO. Actualizo y ahora sí tenemos los resultados y podemos ver que, como no le dije cómo se comporta por defecto el fetch mode, la forma de traer información de PDO, me está trayendo el array mixto. Me está trayendo un array con el ID y el índice 0 y la categoría y el índice 1. Pero como bien dije, quiero usar mi objeto categoría model para devolver los resultados. No quiero utilizar un array asociativo. Sí quiero una matriz con todo lo que encontró, pero adentro de cada elemento del array de listado quiero que me traigas un objeto de tipo categoría. Y acá tienen dos posibilidades. La primera posibilidad es que intercepten el all y antes de devolver el fetch all creen acá una variable intermedia que sea datos y que hagan un for each de datos as de y que cada uno de estos se convierta en un dato de un array nuevo, por lo cual retorno va a ser un array y por cada uno de los datos que tengo a retorno le voy a empujar un valor que va a ser una categoría, siendo categoría un new categorías model y le voy a decir a categoría que haga un set categoría y le paso del array que estoy iterando la categoría. No tengo el ID porque no tengo un setter de ID. Podría hacerla privada y que solamente esta clase pueda definir el ID. Así que vamos a decirle que tengo un private function set ID. No lo puedo pedir desde afuera. Recibe un ID y al this ID le guarda ese ID. Entonces no lo puedo acceder desde afuera, pero sí lo puedo acceder desde acá adentro. A categoría también le voy a setear un ID que sea del conjunto de resultados el índice ID. O sea, esto y esto. Empujo en el array de retorno ese new categoría que acabo de hacer con su set de ID y set de categoría. Y una vez que termine el for each retorno, valga la redundancia, ese retorno, vengo acá y actualizo. Y tengo un objeto de tipo categorías model por cada uno. Obviamente me devuelve también PDO. PDO no debería devolvérmelo. Por ahora dejémoslo ser, pero están los demás datos. Bueno, este sería el plan A. El plan A es un camino largo e innecesario, les aviso. Porque PDO está pensado para hacer esto. Voy a eliminar todo esto. Le voy a decir que me vuelva a retornar directamente el fetch all. Vuelvo acá,
actualizo y vuelvo a tener los atributos originales, el array asociativo, y lo que voy a hacer es decirle al statement que me setee el fetch mode y le vamos a decir en primera instancia que quiero un PDO fetch assoc, y esto va a traer un array asociativo. En vez de tener el array mixto, vengo acá y actualizo y me queda solamente asociativo. Lo que quiero utilizar es no el fetch assoc, sino que el fetch class. El fetch class me va a permitir traer los resultados, sean uno o varios, en base a un molde, en base a una clase que estoy utilizando. Y le voy a decir que quiero utilizar categorías model. Nótese que no le puse comillas para que use el objeto categorías model, pero si bien va a querer utilizar esto, le tengo que decir que es una clase, por lo cual a ese categorías model le voy a tener que agregar al final un doble dos puntos y le voy a tener que decir que es, como me está sugiriendo VS Code, una clase. Tengo categorías model, que es una clase, y en base a esa clase te vas a basar en los resultados del statement. Vengo acá, actualizo y tengo ID y categoría que no están inicializados, pero tengo ID mayúscula y categoría mayúscula que sí están inicializados. Y acá viene el último pequeño problema de esto que estamos haciendo. Para MySQL, mayúsculas y minúsculas es indistinto. Pero para PHP no es lo mismo ID como mayúscula que ID como minúscula en las variables, las constantes, los índices de array y también las propiedades, los atributos de un objeto. Si yo quiero que quede bien mapeado, tengo dos posibilidades. Opción número 1, retoco nuestra creación de la base de datos y paso todo a minúscula, pero como es más fuerte que yo y a mí me gustan los atributos en mayúscula, lo otro que puedo hacer es engañar el MySQL en el select. En vez de traerme asterisco, le voy a pedir tráeme ID, categoría. Acá los tengo escrito en minúscula, aunque acá están declarados en mayúscula. Como para MySQL esto es válido y lo voy a mostrar, pego y ejecuto. Me trae el ID, me trae la categoría y me los trae en minúscula. Vengo acá, actualizo y ahora sí tengo ID y sí tengo categoría, porque a la hora de pedir la información le dije a MySQL, che, tráeme ID y categoría, pero tráemelo en minúscula. Y PHP dice, ok, lo tengo en minúscula y coincide con un atributo, o sea que automáticamente te voy a setear los dos atributos con los valores que recibí de la base de datos. Y no necesitamos nosotros iterar el conjunto de resultados para crear un nuevo objeto y setear las variables que corresponden. Lo hace solo PDO. PDO es una gloria. Tengo el listado, nos falta ver y no va a suceder en este video qué hacemos con este private PDO. Por ahora lo vamos a dejar ahí existiendo, molestando, no hace nada. Y habiendo hecho esto entonces, vamos a volver al controller, vamos a sacar este DAI y el listado lo vamos a mandar a la vista. Tenemos la vista categorías listado, coma, y tenemos las categorías que van a ser ese listado. Entonces, si voy a la vista del listado de categorías, donde pusimos acá estático nuestros datos, vamos a dejar uno solo. Lo borro, vengo acá, actualizo y tenemos uno solo. Y como si me devuelve un array listado, vamos a hacer un for each que recorra. Y recordemos que esta información la estamos trayendo en la variable respuesta. Vamos a decirle que nos recorra respuesta, sub y el índice que acabamos de definir en el controller, categorías. De respuesta, dame categorías. Y por cada iteración, y permítame colapsar esto un segundo, y por cada iteración le vamos a poner C de categoría, categoría, cat, item, el nombre de variable que ustedes quieran. Yo le voy a poner C, vamos a ponerlo con dos puntos, mejor el for each. Así acá abajo hago un end for each y no me queda una llave cerrada que no sé de dónde viene. Ya sé que este bloque de código PHP cierra el for each que creé acá. Si hubiese puesto solamente la llave acá tendría una llave de cierre y en algún momento no voy a saber qué hace esa llave. Mejor que quede claro lo que hace. Y por cada una de las iteraciones, acá, en vez de mostrar un nombre estático, debería decirle que me haga un eco de esta variable que es cada uno de los objetos de categorías model, flechita, porque PDO automáticamente instanció el objeto cuando creó cada uno de los ítems del array, y vamos a hacer un get categoría, paréntesis, paréntesis, para que se ejecute el método. Vengo acá, actualizo y tengo bebidas, cafetería, pastas, pizzas, postres, y lo mismo tendría que hacer con los IDs, donde dice acá ID 1, debería decirle que me haga un get del ID. Vengo acá, actualizo, y esto entonces va a ir a editar 2, vuelvo atrás, esto va a ir a editar 5, vuelvo atrás, esto va a ir a editar 4, vuelvo atrás. Ya hemos resuelto el primer método, que es el listado, pero nos quedan todavía 3 más por delante. Insertar, actualizar y borrar. Pero eso lo vamos a evacuar en el próximo video.